Gracias al ingenio de nuestra propia gente, de nuestros agrónomos y de nuestra tierra, ahora podemos sacarle provecho a esta sabana bendita incluso durante el verano más inclemente. La tecnología agrícola venezolana, la que nace del corazón de nuestro campo, es algo verdaderamente asombroso. Lo que han logrado nuestros científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el INIA, ha traído una revolución a nuestra manera de trabajar la tierra, una vaina de otro nivel, como decimos por aquí. El problema de tener que dejar el campo quieto durante la mitad del año, esperando el invierno y sus lluvias, lo resolvieron nuestros propios panas, nuestros propios expertos. Pero la cosa no quedó ahí, no fue solo que aumentara el tiempo que podíamos trabajar. Las cosechas de los otros cultivos también se dispararon, y con eso, nuestros ingresos crecieron de una manera que uno ni se atrevía a soñar. Este nuevo sistema, esta rotación perfecta, creó un círculo virtuoso que hizo que los ingresos de los agricultores de mi pueblo, de mi gente, aumentaran hasta en un 150%. Pero, ¿cómo fue que aquí en Venezuela logramos este milagro? Permítanme presentarme. Mi nombre es José Coromoto Pérez. Soy un llanero de pura cepa, nacido y criado en estas tierras vastas y generosas del estado portuguesa, el granero de Venezuela. Aquí, en esta sabana que se pierde en el horizonte, he sembrado arroz toda mi vida, como lo hizo mi padre, y antes que él, mi abuelo. La región de los llanos, y en especial nuestro estado, es una de las zonas agrícolas más bravas y productivas de todo el país. Mi pueblo, en particular, es un lugar bendecido con agua y una tierra negra y fértil, condiciones perfectas para el cultivo del arroz. Cuando llega el invierno, entre mayo y octubre, el cielo se abre y la lluvia anegaba nuestros conucos, llenando las terrazas de agua. Era en ese momento sagrado que sembrábamos el arroz, el sustento de nuestras vidas. Este trabajo, heredado de nuestros ancestros, es más que una simple labor, es nuestra identidad, nuestra vida misma. El arroz es el pan de cada día en la mesa de mi familia, y lo poco que sobra, la principal fuente de nuestros ingresos. Para cualquier venezolano, y más para un llanero, el arroz es un alimento sagrado que no puede faltar ni un solo día. Pero en medio de esta bendición, cargábamos con un problema inmenso, una cruz que pesaba sobre nuestros hombros año tras año. Solo podíamos sembrar durante el invierno. Los 6 meses de lluvia eran de faena constante, pero los otros 6 meses, los del verano, eran un desierto. De noviembre a abril, no cae ni una gota de agua del cielo, y la agricultura se vuelve un sueño imposible. El sol inclemente de los llanos cuartea la tierra, la convierte en un terronero duro y polvoriento donde nada puede crecer. Eso significaba que la mitad del año éramos agricultores, pero la otra mitad no éramos nada. Simplemente esperábamos, viendo cómo el tiempo se nos iba de las manos. Teníamos que rebuscar aquí y allá, haciendo trabajitos, matando tigres como decimos, para poder llevar el pan a la casa. Era una época de angustia, de una arrechera contenida. Aún así, habíamos aceptado ese destino. Así vivieron nuestros viejos, y así nos tocaba vivir a nosotros. Pero en el fondo del alma, siempre sentía una espinita, una frustración que me quemaba por dentro. Caramba, pensaba mientras miraba la tierra dormida bajo el solazo, qué bueno sería poder aprovechar esta tierra tan noble durante todo el año. Para nosotros, los campesinos de Portuguesa, la época más dura era, sin duda, el verano. Esos 6 largos meses eran un suplicio. Con la tierra convertida en un pedregal y sin ingresos, la vida se ponía cuesta arriba. La única cosecha de arroz del año tenía que rendir para los 12 meses, y créanme, eso no es tarea fácil. Los precios del arroz suben y bajan, la familia es grande y los muchachos necesitan sus cosas para la escuela. Los gastos de la matrícula, los uniformes, los cuadernos, uno vive con el agua al cuello, haciendo maromas para estirar los reales. Y por si fuera poco,
en los últimos años la cosa se puso peor. El clima, compadre, se volvió loco. Antes, uno sabía que llegaba mayo y empezaban los palos de agua. Ahora no. Un año la lluvia no llega y la sequía nos quema hasta las esperanzas. Al otro, cae un diluvio de golpe y el río se desborda, llevándose las pequeñas matas de arroz que con tanto esfuerzo habíamos sembrado. El año pasado fue exactamente así. Al principio del invierno, ni una nube. La tierra estaba tan dura que ni siquiera podíamos preparar los tablones para la siembra. Luego, de repente, se vino un aguacero torrencial que inundó todo. La cosecha final se redujo en un 30%. Nuestros ya escasos ingresos se hicieron todavía más pequeños. La desesperación era un nudo en la garganta. ¿Cómo iba a mantener a mi familia así? El futuro se veía más oscuro que una noche sin luna. La educación de mis hijos me quitaba el sueño. El mayor, Carlos, ya estaba en edad de empezar el bachillerato, y yo no tenía ni idea de dónde iba a sacar el dinero para la inscripción. Y mi hija, Ana, también necesitaba sus útiles y su uniforme nuevo. Uno ve a los muchachos del pueblo, uno por uno, agarrando sus corotos y yéndose a la ciudad. Se van a Acarigua, a Barquisimeto, o hasta Caracas, buscando un trabajo porque el campo ya no da para vivir. Durante el verano, el pueblo se siente vacío, como si le hubieran arrancado el alma. Y esto no era solo un problema de mi pueblo, que va. En toda Portuguesa, en todo el llano, los caseríos agrícolas sufren la misma vaina. Todos los que vivimos del arroz compartimos la misma angustia. El clima cada vez más impredecible y la agricultura cada vez más difícil. Si les soy sincero, hubo momentos en los que se me cruzaron por la cabeza pensamientos muy oscuros. Con la crisis económica apretando y el clima haciéndose loco, llegué a pensar que ya no se podía vivir de la agricultura. Me aterraba la idea de tener que abandonar esta tierra, la tierra de mis padres y mis abuelos, la única vida que conocía. En medio de esa desesperanza, una tarde estaba en casa escuchando la radio. Como siempre, la tenía puesta para oír música llanera y las noticias, pero de repente comenzó un programa que me llamó la atención. Era un especial sobre el desarrollo agrícola en África, y en medio de la charla, mencionaron a un país llamado Japón. Para serles honesto, hasta ese momento yo no sabía ni dónde quedaba Japón. Algún lugar lejano en Asia, y ya. Pero lo que contaron en la radio me dejó con la boca abierta. Decían que ese país, Japón, también había sido una nación agrícola pobre, como la nuestra. Que hace unos 70 años, la vida de sus campesinos era muy dura. Pero que gracias a reformas y programas de apoyo al campo, su situación había cambiado de forma radical. Lo que más me impactó fue escuchar que ahora ese mismo país estaba ayudando a varias naciones en África a través de un programa de asistencia técnica agrícola llamado HIC, enviando expertos para enseñar sus tecnologías. Mientras escuchaba, el corazón me latía a 1000 por hora. ¿Será posible?, me preguntaba. ¿Un país tan lejano podría ayudarnos a nosotros? Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás existía una manera de cultivar en verano. Quizás un milagro era posible para nosotros también. Era una esperanza minúscula, pero fue suficiente para abrigarme el alma esa noche. Pasaron varios meses desde aquella emisión de radio. Una tarde, llegó al pueblo una noticia que parecía increíble. Se corrió la voz de que el INIA, nuestro Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, iba a lanzar un nuevo proyecto piloto aquí mismo, en Portuguesa. Al principio, no lo podía creer. Nuestra propia gente, nuestros científicos, aquí en el pueblo para ayudarnos, le pregunté a mi compadre. El pueblo entero era un hervidero de rumores y expectativas. Cuando llegaron los detalles,
Nos enteramos de que era un proyecto en colaboración con varias universidades del país, y que el centro de operaciones estaría en una estación experimental no muy lejos de nuestro caserío. Pero lo que nos dejó a todos boquiabiertos fue la propuesta en sí. Nosotros, que toda la vida habíamos creído que el arroz solo se podía sembrar en invierno, escuchamos algo revolucionario. Los ingenieros de línea decían que, alternando el cultivo de arroz con el de ajonjolí, se podía trabajar la tierra durante todo el año. Lo llamaban sistema de rotación de cultivos. La idea era simple y a la vez alucinante: sembrar arroz en invierno, como siempre, y cultivar ajonjolí en verano. Las reacciones en el pueblo se dividieron. La mitad de la gente se llenó de una expectativa enorme, mientras que la otra mitad se lo tomó con escepticismo. ¿De verdad se puede sembrar algo en pleno verano? ¿Y por qué ajonjolí? ¿Eso se dará bien aquí? ¿Esa gente de la capital viene a inventar? ¿Qué van a saber ellos de nuestra tierra? Esas eran las vainas que se oían en la bodega y en la plaza. Siendo franco, yo también estaba dividido. Una parte de mí quería creer, pero la otra, la del campesino que ha visto secarse la tierra por generaciones, dudaba. ¿Sembrar en verano? Sonaba a locura. Pero al mismo tiempo, una curiosidad inmensa, un deseo feroz de que fuera verdad, me carcomía por dentro. Esa noche, lo conversé con mi familia. María, ¿tú crees que esa vaina de sembrar todo el año sea posible?, le pregunté a mi esposa. Ella, siempre más prudente, me respondió: no sé, José, pero ¿qué perdemos con intentarlo? Peor de lo que estamos no podemos estar. Esa noche, dando vueltas en el chinchorro, no dejé de pensar en eso. ¿Sería esta la oportunidad que tanto habíamos esperado? ¿Llegaría el día en que pudiéramos hacer parir esta tierra reseca en pleno verano? En lo más profundo de mi ser, esa pequeña llama de esperanza comenzaba a arder con más fuerza. A partir de ese día, empecé a hablar más con los otros agricultores. Todos sentíamos lo mismo. La mayoría coincidía: vale la pena probar. Total, no tenemos nada que perder. En el fondo, todos compartíamos el mismo anhelo: que ese milagro, esa promesa de poder trabajar todo el año, se hiciera realidad en nuestro pedacito de llano. Pocos días después de que el rumor de línea corriera por el pueblo, la información se hizo oficial y mucho más concreta. El proyecto piloto comenzaría aquí, en nuestra zona, abarcando unas 150 hectáreas de varios productores. El jefe de la Asociación de Productores del pueblo trajo los formularios de inscripción. Buscaban agricultores arroceros, gente con experiencia y ganas de aprender nuevas técnicas. La convocatoria parecía escrita para nosotros. Esa noche convoqué un consejo de familia. María, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Nos inscribimos en este proyecto?, pregunté, mirando a mi esposa y a mis hijos. María, después de un momento de silencio, dijo con firmeza: vamos a hacerlo, José. Si fallamos, no importa. Ya estamos acostumbrados a luchar. Como te dije, peor no podemos estar. En el formulario de solicitud, escribí con toda la sinceridad de mi alma. Describí nuestra situación: las 8 hectáreas de tierra que trabajábamos, la angustia de no tener ingresos durante el verano, mis preocupaciones por la educación de Carlos y Ana. Lo conté todo. La pregunta más difícil fue la que pedía explicar por qué quería participar. Le di muchas vueltas, pero al final escribí lo que me dictó el corazón: quiero hacer una mejor agricultura en esta tierra que heredé de mis padres. Quiero dejarles un futuro mejor a mis hijos. A los pocos días de entregar la planilla, recibimos una llamada. Unos ingenieros de línea vendrían a visitar nuestra parcela para una entrevista. El corazón se me quería salir del pecho. El día de la visita, llegaron 2 agrónomos. Eran venezolanos,
con ese aire de profesionales serios y dedicados. Recorrieron nuestra tierra con un respeto que me conmovió. Se agachaban, tomaban puñados de tierra, la olían, la sentían entre sus dedos. Revisaron el drenaje, observaron el estado de los rastrojos de la última cosecha de arroz. No dejaron ni un rincón sin examinar. Señor José, me dijo uno de ellos, un hombre mayor de apellido Rodríguez, aprender nuevas técnicas no es fácil. ¿Está usted realmente dispuesto a comprometerse, a trabajar duro? Sí, doctor, respondí sin dudar. Estoy dispuesto a aprender lo que sea necesario. Lo que más quiero es echar pa'lante. Mi esposa, María, también habló con valentía. Toda la familia va a colaborar. Los muchachos también ayudarán. Carlos, mi hijo, que hasta entonces había estado callado y con cara de pocos amigos, añadió con un orgullo que me sorprendió: yo también puedo ayudar a mi papá en el campo. Cuando los ingenieros se fueron, nos quedamos todos en silencio, con una mezcla de nervios y esperanza. ¿Crees que les gustamos? ¿Será que nos escogen?, me preguntaba María. Esa noche casi no dormí. Me la pasé rezando en silencio, pidiéndole a la Coromoto que nos echara una manito. Esta es la oportunidad de cambiar nuestras vidas, no podemos perderla, me repetía una y otra vez. Una semana después de la entrevista, el jefe de la asociación de productores llegó corriendo a mi casa, gritando desde la tranquera: José. Felicidades, compadre. Quedaron seleccionados. Al principio no entendí. ¿Seleccionados para qué?, le pregunté, confundido. Para el proyecto piloto de línea. Te escogieron, José, me dijo, dándome una palmada en la espalda que casi me tumba. En ese instante, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. No podía creerlo. Nos habían elegido a nosotros, a una familia campesina común y corriente. Días después, llegaron más noticias. Nuestra parcela de 8 hectáreas había sido designada como la finca experimental principal del proyecto. Seríamos el epicentro de la investigación, el lugar donde se probarían las nuevas técnicas ante los ojos de todo el pueblo. La responsabilidad era enorme, pero la emoción era aún mayor. Y entonces, llegó el día. El día en que los especialistas de línea, los doctores en agronomía, llegarían a nuestro pueblo. Fue un momento histórico. Gente de la capital, científicos de verdad, venían a ayudarnos, a trabajar codo a codo con nosotros. Hacia el mediodía, 2 camionetas blancas, de esas con el logo del gobierno, entraron por el camino de tierra del pueblo. Un silencio expectante se apoderó de todo. De los vehículos se bajaron 2 personas, un hombre y una mujer. El doctor Rodríguez, a quien ya conocíamos de la entrevista, y una mujer a quien nos presentaron como la doctora Mendoza. Se veían como de unos 40 y tantos años, gente seria, preparada. El doctor Rodríguez fue el primero en hablar. Sus palabras, aunque formales, sonaron cálidas y sinceras. Buenas tardes. Venimos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Estamos muy contentos y honrados de poder trabajar con ustedes. Me sentí profundamente conmovido. La doctora Mendoza también nos saludó con una sonrisa amable. Creemos que combinando la sabiduría de los agricultores de Portuguesa con la tecnología que hemos desarrollado, podemos lograr resultados extraordinarios. Sentí que nos hablaban de igual a igual, que respetaban nuestro conocimiento ancestral de la tierra. No venían con una actitud de sabelotodos, sino con una humildad que desarmaba. Nosotros también queremos aprender de ustedes, de su experiencia, dijo la doctora. Mientras recorrían de nuevo la finca, escuchaban con atención cada cosa que yo les explicaba.
¿Qué características tiene el suelo de esta parte, José? ¿Cuánta diferencia de temperatura hay entre el invierno y el verano? Tomaban notas en unas libretas, con una seriedad que impresionaba. La doctora Mendoza volvió a tomar tierra en sus manos. Este suelo es una maravilla, José. Es perfecto para el arroz. Ustedes tienen un tesoro aquí. Sentí un orgullo inmenso al oírla elogiar nuestra tierra. El doctor Rodríguez, observando unos restos de la cosecha anterior, comentó: se nota que han trabajado esta tierra con esmero por muchos años. Hay una gran experiencia aquí. Que reconocieran nuestro esfuerzo nos llenó de confianza. A la hora del almuerzo, compartimos un sancocho bajo la sombra del samán. Hablamos de todo un poco. Nos contaron sobre sus investigaciones en la universidad, y se interesaron por nuestras costumbres, por la vida en el pueblo. El ambiente era cálido, familiar. Por la tarde, empezamos a hablar del plan en concreto. Nos explicaron en detalle el sistema de rotación arroz ajonjolí. ¿Pero de verdad ustedes creen que eso funcionará aquí?, pregunté, todavía con un dejo de duda. El doctor Rodríguez me miró fijamente y afirmó con una voz que no admitía réplica: José, es completamente posible. Esa noche, después de que los doctores se fueran a su hospedaje en el pueblo, la familia se reunió. «Qué gente tan preparada y tan sencilla», dijo María. «No nos miran por encima del hombro, de verdad quieren trabajar con nosotros». Carlos, mi hijo, estaba visiblemente emocionado. «Papá, yo quiero estudiar agronomía. Quiero ser como ellos». Mi hija Ana también estaba encantada. La noche, en mi chinchorro, sentí una esperanza que me llenaba el pecho. Con esta gente, quizás el milagro sí era posible. Al día siguiente de la llegada de los especialistas de línea, comenzó la investigación de campo. Y fue algo exhaustivo, compadre, una vaina de película. El doctor Rodríguez y la doctora Mendoza desplegaron una cantidad de aparatos que yo jamás había visto. Estos son científicos de verdad, pensé. La doctora Mendoza tomó muestras de suelo de diferentes puntos de la parcela. Para encontrar el método de cultivo óptimo, primero debemos conocer la composición exacta de su tierra, José, me explicó mientras guardaba la tierra en unas bolsitas numeradas. El doctor Rodríguez, por su parte, se dedicó a recolectar datos climáticos. Instaló pequeñas estaciones meteorológicas en varios puntos para medir la temperatura, la humedad y la radiación solar. Conociendo con precisión el clima de su finca, podemos determinar el mejor momento para cada etapa del cultivo, me enseñó. Yo los observaba, asombrado. Toda mi vida había trabajado el campo basándome en la experiencia, en las enseñanzas de mi padre, en las señales del cielo y la tierra. Pero verlos a ellos, abordando la agricultura con la precisión de la ciencia, era como asomarse a otro mundo. Después de varios días de análisis, llegó el momento de presentar los resultados. Nos reunimos en la casa comunal del pueblo. El aire estaba cargado de expectativa y nerviosismo. La doctora Mendoza fue la primera en hablar, presentando el análisis del suelo. La tierra de esta zona es excepcional. Es ideal para el arroz, rica en materia orgánica. El único problema, como ya sabemos, es la falta de agua en verano, lo que ha impedido el cultivo de otras especies. Luego, el doctor Rodríguez propuso formalmente el plan de rotación con ajonjolí. La propuesta es sencilla: en invierno, siembren su arroz como siempre. Y en verano, vamos a cultivar ajonjolí. De esta manera, tendrán producción agrícola durante todo el año. La doctora Mendoza añadió un detalle que nos dejó a todos maravillados:
el arroz y el ajonjolí se ayudan mutuamente. El ajonjolí aprovecha los nutrientes que el arroz deja en el suelo, y a su vez, las raíces del ajonjolí ayudan a ablandar y airear la tierra, lo que beneficia a la siguiente siembra de arroz. Era una idea asombrosa. O sea, que no solo tendremos una cosecha extra de ajonjolí, sino que también mejorará la de arroz, preguntó un vecino. Exactamente, respondió la doctora. Es una agricultura donde los dos cultivos cooperan. El murmullo en la sala creció. ¿Sería posible? ¿Agricultura en verano? Pero la confianza y la seguridad con que hablaban los doctores comenzaron a contagiarnos. El doctor Rodríguez detalló el plan. Primero, vamos a hacer un experimento comparativo. Probaremos varias variedades de ajonjolí desarrolladas por el INIA junto con algunas variedades locales. Es crucial encontrar la que mejor se adapte a este clima y a este suelo. La doctora Mendoza complementó, y también iremos mejorando las técnicas de cultivo paso a paso. La forma de sembrar, el manejo del agua, el uso de abonos. Vamos a optimizar cada detalle. Yo no podía contener la emoción. Doctores, ¿de verdad creen que podremos cultivar en verano? Sí, José, me dijo el doctor Rodríguez con una sonrisa. Y no solo eso. Sus ingresos van a aumentar considerablemente. Tendrán 2 cosechas al año. Mi esposa, María, preguntó tímidamente, ¿y no es muy difícil cultivar ajonjolí? Nosotros solo sabemos de arroz. La doctora Mendoza la tranquilizó con una sonrisa cálida. No se preocupe, señora María. Les enseñaremos todo, paso a paso. Pocos días después, comenzó el experimento. El doctor Rodríguez trajo algo increíble, las semillas de 7 líneas experimentales de ajonjolí desarrolladas en los laboratorios de línea, y las de 5 variedades locales que ya se conocían en otras partes del país. En total, 12 tipos de ajonjolí. José, vamos a descubrir juntos cuál de estas es la campeona para su tierra, me dijo, mostrándome las pequeñas bolsas de papel. La doctora Mendoza explicó el método. Vamos a sembrar cada variedad en condiciones idénticas. Mismo riego, mismo abono. Así la comparación será justa y precisa. Evaluaremos el rendimiento, la resistencia a la sequía y, muy importante, la resistencia a la dehiscencia. ¿Resistencia a la qué?, pregunté, rascándome la cabeza. La doctora se rió. A la dehiscencia, José. Es cuando la cápsula del ajonjolí se abre sola al madurar y deja caer las semillas. Una variedad que no se abra tan fácil evita que se pierda parte de la cosecha. Era un enfoque totalmente científico. Preparamos una pequeña parcela experimental, dividida en 12 secciones idénticas. El doctor Rodríguez, con 1 metro en la mano, marcaba con precisión dónde debía ir cada semilla. José, participe usted también. Esta es una investigación con el agricultor, no para el agricultor, me animó la doctora. Me sentí como un científico más. Yo, que en mi vida solo había sembrado arroz, ahora participaba en una investigación. La primera jornada de siembra fue un trabajo de precisión milimétrica. Cada semilla debía ir a la misma profundidad y a la misma distancia. La doctora Mendoza estaba a mi lado, guiándome, un poquito más superficial, José. Así. La semilla de ajonjolí es pequeña, si la entierra mucho le cuesta germinar. Observar el crecimiento se convirtió en mi rutina diaria. A primera hora de la mañana iba a la parcela a ver el estado de cada sección. Anotaba todo en una libreta, cuando germinaban, cuáles crecían más rápido. A la semana, empezaron a brotar las primeras plantitas.
Unas variedades eran más precoces que otras. La doctora Mendoza revisaba mis notas. Qué bien documentado está todo, José. Son estos datos, acumulados día a día, los que nos darán la respuesta correcta, me dijo, y yo me sentí orgulloso. A las 2 semanas, las diferencias eran más notables. Algunas variedades se veían fuertes y vigorosas a pesar del calor, mientras que otras se marchitaban si les faltaba un poco de agua. El doctor Rodríguez me preguntó, a su ojo de agricultor, José, ¿cuál le parece la más prometedora? Después de observar un rato, le respondí, pues, doctor, yo le apuesto a la número 3 de las de línea y a la número 1 de las locales. Esas se ven más yechonas. La doctora Mendoza sonrió. Qué buena observación. Nosotros pensamos lo mismo. Sentir que mi intuición de campesino coincidía con su conocimiento científico fue un espaldarazo para mi confianza. Cada día era un nuevo aprendizaje. Medíamos la altura de las plantas, contábamos las hojas, medíamos el grosor del tallo. Me sentía como un científico de verdad. Al mes, las diferencias eran evidentes. Ya se perfilaban las campeonas. Bueno, José, hagamos una evaluación intermedia, propuso el doctor Rodríguez. Esa noche, hablando con mi familia, me sentía como en un sueño. Estamos buscando el ajonjolí perfecto para nuestra propia tierra, le decía a María. Esto es lo que llaman agricultura científica, ¿verdad? Estaba aprendiendo que la agricultura no era solo sembrar y esperar. Era observar, analizar, entender. Aunque aún faltaban meses para la cosecha, mi pecho se llenaba de una certeza. Íbamos a encontrar la semilla perfecta, y con ella, el verano dejaría de ser una estación de espera para convertirse en una estación de abundancia. Aproximadamente un mes después de iniciar el ensayo con las 12 variedades, entramos en una nueva fase, aprender las técnicas de cultivo específicas para las condiciones de Portuguesa. La doctora Mendoza nos reunió y dijo, ahora vamos a crear juntos un método de cultivo adaptado al llano. Combinaremos la tecnología de línea con el conocimiento local. Lo primero que aprendimos fue a aprovechar las características del suelo y el clima. José, ¿sabe usted qué pasa en el suelo después de que cosecha el arroz?, me preguntó la doctora. La verdad es que no, doctora, admití. Aunque la superficie se seque, en las capas más profundas de la tierra aún queda humedad residual de la temporada de lluvias. Vamos a usar esa humedad para que el ajonjolí arranque con fuerza. Fue un descubrimiento increíble. Yo, que siempre había pensado que en verano la tierra estaba completamente seca, aprendí que guardaba un tesoro de agua escondido. La doctora Mendoza nos enseñó una técnica llamada mulching o acolchado. Después de cosechar el arroz, piquen la paja, el rastrojo, y espárzanla sobre el suelo. Esta capa protegerá la tierra del sol directo, evitará que la humedad se evapore y mantendrá el suelo fresco para que las raíces del ajonjolí se establezcan. Al principio dudé. ¿Un poco de paja seca iba a hacer esa maravilla? Pero lo probamos, y la diferencia entre la zona con acolchado y la que no lo tenía era notable. La tierra debajo de la paja se sentía húmeda y fresca. El doctor Rodríguez nos instruyó sobre la siembra. La profundidad es clave. A 1 centímetro, no más. Y la distancia entre hileras también. Al ajonjolí le gusta el sol, así que no podemos sembrarlo muy junto. 30 centímetros entre hileras y 10 centímetros entre plantas es lo ideal. Aprendimos a usar estacas y cuerdas para trazar surcos perfectamente rectos. El manejo del agua fue lo más complicado. Al ajonjolí le gusta el agua, pero no en exceso. Demasiada agua pudre las raíces, explicaba la doctora Mendoza.
Al principio, cometí errores. Un día regué demasiado y algunas plantas se pusieron amarillas. Otro día me descuidé y casi se me secan. Cada vez que fallaba, la doctora analizaba la causa conmigo. El error es parte del aprendizaje, José. Solo experimentando usted mismo aprenderá a hacerlo solo en el futuro, me animaba. Poco a poco, fui agarrándole el pulso. Aprendí a leer la tierra. La doctora me enseñó un truco sencillo: introduce el dedo en la tierra. Si los primeros 2 centímetros están secos, es hora de regar. Una técnica simple, sin máquinas, usando las propias manos. Cada semana aprendíamos algo nuevo, como controlar las plagas de forma natural, como identificar la salud de la planta por el color de sus hojas. Me estaba convirtiendo en un experto en ajonjolí. Mi hijo Carlos se unió al aprendizaje. Al volver de la escuela, venía directo al campo. Papá, ¿qué aprendiste hoy?, preguntaba. Y absorbía todo como una esponja. Mi esposa también se interesó. José, yo también quiero aprender. ¿Habrá algo que pueda hacer yo? La doctora Mendoza sonrió. Por supuesto, señora María. El procesamiento del ajonjolí, la extracción del aceite, es un trabajo muy importante. Después de 2 meses, ya me sentía seguro. Creo que ya le estoy entendiendo a esta vaina del ajonjolí, le dije a la doctora. Usted aprende muy rápido, José. A este ritmo, pronto podrá hacerlo todo solo, me felicitó. Cada día era un descubrimiento. Ver esas plantas creciendo fuertes y sanas en pleno verano era un espectáculo que me llenaba de asombro. Y entonces, después de 3 meses de observación y trabajo incansable, llegó el momento decisivo, el día de elegir la variedad campeona. El doctor Rodríguez y la doctora Mendoza habían recopilado todos los datos y estaban listos para anunciar el resultado final. Esa mañana, mi corazón latía con fuerza. Todo el esfuerzo estaba a punto de dar su fruto. Toda la familia estaba en la parcela experimental, esperando el veredicto. El doctor Rodríguez llegó con una carpeta llena de gráficos y tablas. José, los resultados son sorprendentes. La variedad número 3 de línea ha demostrado un rendimiento superior en todos los aspectos. Era la misma que mi instinto me había señalado. Esta variedad, explicó la doctora Mendoza con entusiasmo, es altamente resistente a la sequía, tiene una fuerte resistencia a la dehiscencia y, lo más importante, se ha adaptado perfectamente al suelo y al clima de su finca. Y lo más increíble es el rendimiento. Produce un 70% más que las variedades locales tradicionales. Además, su contenido de aceite es mucho más alto. Era un resultado casi milagroso. Que una variedad tan extraordinaria hubiera sido identificada en nuestra propia tierra era algo increíble. Entonces, el doctor Rodríguez hizo una propuesta que me llenó de orgullo. Deberíamos ponerle un nombre especial a esta variedad. Nació de la colaboración entre Línea y los productores de Portuguesa. ¿Qué le parece si la llamamos Inia Portuguesa un minuto? Inia Portuguesa 1. Sonaba grandioso. El nombre de nuestro instituto y el de nuestro estado. Y como esta variedad nació en su finca, José, añadió la doctora Mendoza, usted es oficialmente su padrino. No cabía en mí de la felicidad. Una nueva variedad de ajonjolí había nacido en mi conuco. Mi familia estalló en gritos de alegría. Carlos saltaba, gritando, «Papá, tenemos nuestro propio ajonjolí». Mi esposa lloraba de la emoción. El Línea Portuguesa una era una maravilla, fuerte contra la sequía, resistente a las enfermedades, y lo mejor de todo, sus cápsulas no se abrían fácilmente,
evitando la pérdida de grano. Bueno, José, ¿qué le parece si hacemos la primera siembra a gran escala con esta campeona?, propuso el doctor Rodríguez. Había llegado el momento de la verdad. La doctora Mendoza me entregó una bolsa grande con las semillas de Inia portuguesa 1. Estas semillas son especiales, José. Son un traje a la medida para su finca. Esa pequeña bolsa se sentía como el tesoro más grande del mundo. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. En la finca de José Pérez nació una nueva variedad de ajonjolí, decían todos. El alcalde del pueblo vino a felicitarme. José, eres el orgullo de nuestro municipio, me dijo. El pueblo entero estaba de fiesta. Esa noche, sosteniendo las semillas de Inia portuguesa 1 en mis manos, me sentía abrumado por la emoción. Estas pequeñas semillas podían cambiar el destino de mi familia. Eran las semillas de la esperanza, la promesa de una cosecha abundante en pleno verano. Con mi esposa, empezamos a hacer planes. José, este verano va a ser diferente, me dijo. Sí, María. Por fin seremos agricultores todo el año. Nuestros hijos también estaban llenos de ilusión. Papá, ¿de verdad ese ajonjolí da tanta cosecha?, preguntaba Carlos. Eso dicen los doctores, hijo. Un 70% más. Al día siguiente, comenzamos a preparar la tierra. Por fin, teníamos nuestro propio ajonjolí. Con la semilla campeona, la Inia portuguesa 1, en nuestras manos, la sensación era indescriptible. Apenas unos meses atrás, el verano era sinónimo de parálisis y resignación. Ahora, estábamos a punto de sembrar nuestra propia variedad, nacida en nuestra tierra. ¡Qué vaina tan bonita! Y llegó el día histórico. Justo después de terminar la cosecha de arroz de invierno, sin dejar que la tierra descansara ni un día, preparamos el terreno para sembrar el ajonjolí. Por primera vez en generaciones, íbamos a desafiar el verano. El corazón me latía desbocado. El doctor Rodríguez y la doctora Mendoza vinieron a ayudarnos. Hoy es un día muy importante, José, dijo el doctor. Hoy se escribe una nueva página en la historia de la agricultura de Portuguesa. Esas palabras aumentaron mis nervios. Tomé un puñado de las semillas de Inia portuguesa 1. Eran tan pequeñas, tan frágiles. ¿Será que estas semillitas podrán alimentar a mi familia durante el verano?, pensé, con una mezcla de fe y temor. La doctora Mendoza, al ver mi rostro, me dijo con total seguridad, claro que sí, José. Con todo lo que hemos preparado y aprendido, el éxito está garantizado. La siembra fue un ritual. Aplicamos todas las técnicas aprendidas, los surcos a 30 centímetros, la semilla a 1 centímetro de profundidad, el acolchado de paja de arroz cubriendo la tierra. Fue un trabajo en equipo. Carlos trazaba las líneas, mi esposa María distribuía la paja, y hasta mi hija Ana ayudaba a llevar el agua. La fuerza de mi familia unida en ese momento histórico. Los vecinos se acercaban a la cerca, curiosos. ¡Qué maravilla, ver sembrar en verano!, decían algunos. Otros, más escépticos, murmuraban, vamos a ver si esa vaina funciona. Después de sembrar, la ansiedad no me dejaba en paz. Por las noches, en el chinchorro, rezaba para que todo saliera bien. Y una semana después, ocurrió el milagro. Pequeños brotes verdes, tímidos pero firmes, comenzaron a asomarse sobre la tierra seca. María, ven a ver. Nació. De verdad nació, grité, llamando a mi esposa. Fue un momento de pura emoción. La doctora Mendoza vino a revisar y su rostro se iluminó.
La tasa de germinación es superior al 90%. Un resultado excelente, José. Esas palabras me dieron un impulso de confianza tremendo. Cada mañana, lo primero que hacía era correr al campo de ajonjolí. No quería perderme ni un solo instante de su crecimiento. Registraba cada cambio, cada hoja nueva. El riego era mi mayor responsabilidad. Con el sol del llano pegando fuerte, tenía que ser preciso. Cada 4 días, después de revisar la humedad del suelo con mis propias manos, les daba el agua justa. Las plantas de ajonjolí crecían a una velocidad asombrosa. Los tallos se estiraban, fuertes, y las hojas lucían un verde intenso y saludable. Están creciendo muy bien, José, me felicitaba el doctor Rodríguez. La actitud de los vecinos empezó a cambiar. Los que dudaban ahora se acercaban a preguntar, a admirar. Compadre, esto es increíble. De verdad funciona. El campo de ajonjolí de los Pérez se convirtió en la atracción del pueblo. Y entonces, un día, la sorpresa fue aún mayor. El campo se llenó de pequeñas flores blancas. Era un espectáculo precioso. Mira, María, floreció, le dije a mi esposa. La doctora Mendoza nos explicó, la flor es la antesala del fruto. Pronto comenzarán a formarse las cápsulas. Ya falta poco para la cosecha. La expectativa crecía cada día. Mis hijos venían al campo todas las tardes. Papá, ¿cada una de esas flores se va a convertir en ajonjolí?, me preguntaba Carlos. Así es, hijo. Cada una es una promesa. Por las noches, le decía a mi esposa, esto es un sueño, María. ¿Quién iba a pensar que veríamos un campo florecido en pleno verano? Las flores dieron paso a pequeñas cápsulas verdes que, con el pasar de los días, se hinchaban, llenándose de semillas. Se acercaba el momento de la primera cosecha de verano de nuestra historia. El pueblo entero estaba pendiente del éxito de nuestra finca. Había llegado la hora de demostrar que sí se podía vencer al verano. La emoción era tan grande que casi no cabía en el pecho. Y finalmente, ese momento llegó. Las cápsulas de ajonjolí se tornaron de un color café dorado y, cuando el viento de la sabana las mecía, producían un sonido seco, como de maracas. La doctora Mendoza tomó una cápsula, la agitó cerca de su oído y dijo, ya es tiempo de cosechar. Si esperamos más, las cápsulas se abrirán y perderemos el grano. Esa madrugada no pude dormir, una mezcla de nervios y emoción me mantenía despierto. ¿Será verdad que lo logramos? ¿Una cosecha en verano?, me preguntaba, todavía incrédulo. María sentía lo mismo. ¡Ay, José, qué nervios! ¿Y si algo sale mal?, me susurró en la oscuridad. Al amanecer, la familia entera estaba en el campo. El doctor Rodríguez y la doctora Mendoza también estaban allí. Mis hijos correteaban, pero yo sentía que las manos me temblaban. José, ¿por qué no corta usted la primera mata?, me propuso el doctor, pasándome una hoz. Ese instante fue crucial. El resultado de meses de trabajo, la esperanza de todo un pueblo, estaba en mis manos. Al cortar la primera planta, me quedé sin aliento. El tallo estaba cargado de cápsulas, docenas de ellas, todas gruesas y pesadas. ¡Ay, Dios mío!, exclamó María a mi lado. La doctora Mendoza tomó una cápsula, la abrió y mostró las semillas blancas y llenas en su interior. Están repletas. ¡Qué maravilla!, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Solo entonces pude respirar aliviado. Lo habíamos logrado. Era un éxito. Mis hijos eran los más felices.
Carlos agitaba los tallos como maracas, gritando, «Papá, de verdad suena a ajonjolí». La cosecha continuó, y cada planta era una nueva confirmación del milagro. La cantidad de grano era impresionante, nada que ver con las variedades que habíamos conocido antes. Los vecinos comenzaron a llegar. «José, qué bárbaro. Una cosecha así en pleno verano». Todos estaban asombrados, y muchos decían, «El año que viene yo también siembro». Por la tarde, la doctora Mendoza trajo una balanza para pesar la cosecha. Mientras ajustaba los pesos, su expresión cambió. «Un momento, esto es extraño. Déjenme pesar de nuevo». Mi corazón se detuvo. ¿Fallamos? ¿Hay algún problema?, pensé, lleno de angustia. Pero entonces, la doctora levantó la vista con una sonrisa inmensa. «El problema, José, es que el resultado es demasiado bueno. Estamos obteniendo un rendimiento de 1 tonelada con 200 kilos por hectárea». Mi esposa no lo podía creer. «¿De verdad, doctora? ¿De verdad?». El doctor Rodríguez nos explicó, «Esto es un 70% más de lo que producen las variedades tradicionales». Esto, José, es un éxito rotundo. Vi lágrimas en los ojos de María. En términos económicos, los cálculos eran aún más sorprendentes. Con la venta de ese ajonjolí, en solo 6 meses de verano, habíamos ganado el 80% de lo que ganábamos en todo un año con el arroz. «María, ahora sí somos agricultores de verdad, todo el año», le dije, abrazándola. Tomé un grano de ajonjolí, lo tosté y lo probé. El sabor era intenso, fragante. «Este ajonjolí es el mejor que he probado», dijo una vecina. Sabíamos que se vendería bien en el mercado. Esa noche, celebramos la primera cosecha de verano con una cena especial. María extrajo el primer aceite de nuestro ajonjolí y lo roció sobre unas cachapas calientes. El aroma que inundó la casa era el perfume del éxito. Oler eso en pleno verano, algo que meses atrás era impensable, me llenó el pecho de gratitud. Mi hijo Carlos, con una seriedad nueva en su rostro, me dijo, «Papá, ahora que a nosotros nos va bien, tenemos que ayudar a los demás, ¿verdad?». Ver que en mi hijo ya había nacido el deseo de compartir la bendición recibida me hizo sentir el padre más orgulloso del mundo. Esa noche, en mi chinchorro, la realidad superaba cualquier sueño que hubiera tenido. Después de la exitosa cosecha de ajonjolí, llegó de nuevo el invierno, la temporada de lluvias. Era el turno de sembrar el arroz. Pero esta vez, algo era profundamente diferente. El estado de la tierra, después de haber albergado al ajonjolí, era otro. La doctora Mendoza vino a revisar el suelo. «José, ha ocurrido un cambio increíble aquí. El suelo está mucho mejor que antes. Lo comprobé yo mismo. Al arar, la tierra estaba más suelta, más esponjosa. Las raíces del ajonjolí habían penetrado profundo, rompiendo las capas duras del subsuelo. Esto mejoró el drenaje y la aireación de la tierra. Pero la sorpresa más grande vino con las plagas y enfermedades. Antes, cada año luchábamos con los mismos insectos y hongos que atacaban el arroz. Esta vez, su presencia era notablemente menor. El ciclo de vida de las plagas del arroz se había interrumpido durante el verano gracias al ajonjolí. Otro de los grandes beneficios de la rotación, nos explicó el doctor Rodríguez. Cuando empezamos a trasplantar las plántulas de arroz, la diferencia fue evidente. Las raíces se agarraban a la tierra con más fuerza y rapidez. En pocos días, las plantas mostraban un vigor extraordinario. «José, este arroz se ve diferente, más fuerte», comentaba María. Incluso había menos maleza, menos monte.
El ajonjolí había impedido que las semillas de la maleza germinaran. El arroz crecía con una fuerza que nunca había visto. Los tallos eran más gruesos, las hojas de un verde más intenso. Estábamos usando el mismo abono de siempre, pero la cosecha se veía mucho mejor. El suelo está más sano, y por eso aprovecha mejor los nutrientes, nos enseñó la doctora. Los vecinos se asomaban a ver nuestra parcela. Compadre, su arrozal está más bonito que el de nadie. ¿Qué le está echando? La doctora Mendoza lo explicó de forma sencilla, el arroz y el ajonjolí son panas. Se ayudan. El ajonjolí le prepara una camita más cómoda al arroz para que crezca mejor. Era la sabiduría de la naturaleza en acción. No se trataba solo de tener una cosecha extra, sino de un sistema donde ambos cultivos se beneficiaban, creando un ciclo de prosperidad. Al llegar la cosecha de arroz, los resultados confirmaron lo que veíamos. Las espigas eran más grandes, más pesadas, repletas de grano. La báscula no mintió, la producción había aumentado un 20% en comparación con el año anterior. La tecnología de nuestra gente es una maravilla, exclamé. La calidad del grano también era superior. Al cocinarlo, el arroz era más sabroso, más entero. Este es el mejor arroz que hemos comido, decía mi familia. El doctor Rodríguez lo resumió así: José, esto no es simplemente una doble cosecha. Es una mejora integral de la productividad y de la calidad de vida. Este es el poder de la agricultura científica. Me sentí inmensamente orgulloso. La noticia se regó y cada vez más agricultores del pueblo y de las zonas vecinas venían a pedirnos que les enseñáramos. José, a ti te va bien con el arroz y con el ajonjolí. Enséñanos el secreto. Esa noche, hablando con mi familia, el corazón se me llenaba de gratitud. El sistema era perfecto. El arroz ayudaba al ajonjolí y el ajonjolí ayudaba al arroz. Como dijo la doctora, eran panas, compadres que se ayudaban. Aprendí que la agricultura podía ser una cooperación, no una lucha. El sistema de rotación no solo aumentaba los ingresos, sino que sanaba la tierra. Era un verdadero milagro traído por la ciencia venezolana. 3 años después de que comenzara el proyecto de línea, cuando nuestro sistema ya estaba más que probado, la doctora Mendoza me dio una noticia. José, vamos a hacer una presentación final de los resultados. Y queremos que usted, como representante de los agricultores, cuente su experiencia. Al principio, creí haber oído mal. Yo, doctora. ¿Hablar yo en un evento de esos? Sí, José. Su testimonio es la prueba más importante de que esto funciona. Esa noche, en casa, la noticia causó un revuelo. ¿Nosotros en un evento de la capital? Con gente importante, decía María, nerviosa. Bueno, mujer, tendremos que ir a contar nuestra historia, le dije, aunque por dentro estaba muerto de miedo. Mi hijo Carlos estaba eufórico. Papá, ¡qué increíble! Vas a dar una conferencia. Pero yo no pude dormir esa noche, pensando en qué diría, temiendo hacer el ridículo. El día de la presentación, nos vestimos con nuestras mejores ropas. Era la primera vez que mi esposa usaba un traje formal. Los muchachos también iban bien arregladitos. El evento era en un auditorio grande en Guanare. Estaba lleno de gente, funcionarios del Ministerio de Agricultura, agricultores de otros estados, periodistas. Me temblaban las piernas. El doctor Rodríguez fue el primero en presentar los datos técnicos. El rendimiento de la ajonjolí Inia portuguesa un hectárea ha alcanzado la 1,5 toneladas por hectárea, anunció. Un murmullo de asombro recorrió la sala.
Eso es un incremento del 120% sobre el promedio tradicional. El auditorio estalló en aplausos. Luego, la doctora Mendoza presentó el impacto económico. Los ingresos de los agricultores participantes han aumentado en un 250%. La gente no lo podía creer. Y entonces, llegó mi turno. Caminé hacia el podio con las piernas de gelatina. Pero al tomar el micrófono y decir la primera palabra, extrañamente, me tranquilicé. Buenas tardes. Mi nombre es José Pérez, y soy agricultor en Portuguesa. Hablé con el corazón en la mano. Conté cómo eran nuestras vidas antes, la angustia del verano, la incertidumbre. Pero un día, llegaron los doctores de línea, nuestra gente, y todo cambió. Mi voz se hizo más fuerte. Al principio dudábamos. ¿Sembrar en verano? Sonaba a locura. La gente asentía, entendiendo. Pero lo intentamos. Y funcionó. Vaya que sí funcionó. Hoy, nuestra parcela, que antes se quedaba triste y sola la mitad del año, ahora está productiva los 12 meses. Un agricultor levantó la mano. ¿No fue muy difícil aprender? Me reí. Claro que sí. Al principio casi ahogo las matas de ajonjolí de tanta agua que les echaba. El público se rió conmigo. Pero los doctores nunca nos dejaron solos. Nos enseñaron a no rendirnos. Al final, el ministro de Agricultura subió al escenario y dijo, es gracias a agricultores como José Pérez que el campo venezolano tiene futuro. Me dieron una ovación de pie. Al terminar, los periodistas me rodearon. ¿Cuál fue el momento más feliz?, me preguntó una. El día de la primera cosecha de ajonjolí, respondí. Cuando vi a mi esposa llorar de alegría, a mí también se me aguaron los ojos. De regreso a casa, María me apretó la mano. Estoy tan orgullosa de ti, José. Esa noche, miré el diploma que me habían dado, al productor de excelencia. Que un campesino como yo recibiera tal honor era un sueño. El pueblo entero nos recibió con una fiesta. José, eres el orgullo del pueblo. Te vimos en la televisión, me decían. Durante los siguientes días, repasé todo lo vivido. De la desesperación a recibir un premio nacional. La vida, de verdad, nos había cambiado. Después del éxito del proyecto y el reconocimiento público, la vida de nuestra familia se transformó por completo. Lo primero y más importante fue la educación de mis hijos. Carlos finalmente pudo inscribirse en el bachillerato. Mi hija Ana también tuvo todo lo que necesitaba, sus cuadernos, sus libros, un morral nuevo. Ahora ya no me da pena ir a la escuela, papá, me dijo con una sonrisa que me iluminó el alma. Verlos estudiar en sus propios escritorios, algo que antes era un lujo impensable, era mi mayor alegría. Poco a poco, fuimos invirtiendo en la finca. Compramos una pequeña trilladora, una bomba de agua más potente, y hasta una máquina para desgranar el ajonjolí. El trabajo, que antes era puro lomo y sudor, se hizo mucho más llevadero. Pero el cambio más grande fue el de mi esposa, María. Se involucró de lleno en el procesamiento del ajonjolí y se convirtió en una experta haciendo aceite. Ahora sí me siento una verdadera productora, José, me decía, llena de confianza. El aroma a ajonjolí tostado y aceite fresco se volvió el perfume de nuestro hogar. María organizó un pequeño grupo con las otras mujeres del pueblo y comenzó a enseñarles sus técnicas. Nosotras también podemos aportar y tener nuestro propio dinero, les decía. Verla liderar, empoderada y feliz, era maravilloso. Alrededor del ajonjolí surgieron pequeños negocios en el pueblo, gente que prensaba el aceite, señoras que hacían dulces y conservas, un taller que fabricaba los empaques.
la economía del pueblo revivió. La tecnología nos había unido, fortaleciendo los lazos de la comunidad. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió dentro de mí. Antes vivía con una angustia constante. Ahora, sentía una confianza sólida en el futuro. Había aprendido que el esfuerzo, combinado con el conocimiento, siempre da frutos. Esa confianza fue la mayor cosecha de todas. Un tiempo después, llegó una noticia que nos dejó sin palabras. El doctor Rodríguez vino personalmente a la finca. José, felicitaciones. El INE ha registrado oficialmente la Inia portuguesa 1 como una variedad nacional. ¿Qué significa eso, doctor?, pregunté. Significa que el ajonjolí que nació en su finca ahora es una variedad certificada para todo el país. Un logro a nivel nacional. Era demasiado para asimilar. Días después, otra noticia. El gobierno de Venezuela adoptó oficialmente el sistema de rotación arroz ajonjolí como una política agrícola recomendada para la región de los llanos. Lo que empezamos en nuestra pequeña parcela se había convertido en política de Estado. El plan era expandir el sistema a miles de hectáreas en toda la región. La semilla que sembramos estaba convirtiéndose en un bosque. Incluso llegaron solicitudes de países vecinos para conocer nuestro modelo. En medio de todo esto, una noche, durante la cena, mi hijo Carlos nos dijo: «Papá, mamá, he decidido que quiero estudiar. Cuando termine el bachillerato, me voy a la universidad a estudiar ingeniería agronómica». El silencio en la mesa fue total. Mis hijos, que antes renegaban del campo, ahora veían en él un futuro. Antes pensaba que la agricultura era un trabajo duro y sin futuro, dijo Carlos. Pero al ver a los doctores, al verte a ti, papá, entendí que también es una ciencia, y es algo increíble. A mí también me esperaba un nuevo rol. El INIA me contactó para ofrecerme un puesto como instructor técnico. Yo, un instructor. Su experiencia práctica es lo más valioso que tenemos, José, me dijeron. Y así, comencé a enseñar a otros agricultores lo que había aprendido. He capacitado a más de 400 personas, desde jóvenes hasta un señor de 80 años que me dijo con una sonrisa: «Nunca es tarde para aprender, mijo». Y así, esta larga historia llega a su fin. Han sido años increíbles. ¿Quién iba a pensar que nosotros, que vivíamos con el corazón en un puño cada vez que llegaba el verano, íbamos a cambiar tanto nuestro destino? Pero más que nada, quiero expresar mi gratitud. La gratitud a los científicos de mi país, a la gente de línea. No solo nos dieron tecnología, nos dieron esperanza. Una esperanza que ni siquiera nos atrevíamos a soñar. Recuerdo el primer día que conocí al doctor Rodríguez y a la doctora Mendoza. En sus ojos vi un compromiso genuino, un deseo sincero de ayudar. No vinieron a cumplir un trabajo, vinieron a compartir un sueño. La ciencia que nos trajeron fue una revelación. Nos enseñaron que el arroz y el ajonjolí podían ser amigos, que podían ayudarse mutuamente para hacer la tierra más fértil. Así como ellos se ayudan, ojalá